De forma invisible y a lo largo de los últimos meses, Bitcoin ha ido creando una zona que va a ser determinante para la dirección del precio, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Así que en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin, centrándome en dicha zona para analizar sus características y posibles consecuencias, tanto alcistas como bajistas. Además, en la parte final del vídeo compararé la acción del precio actual con otros momentos en la historia para que puedas hacerte una idea de cómo puede desarrollarse el movimiento. Bueno, para que salgas rápidamente de dudas, el nivel del que estoy hablando, al nivel tan importante en Bitcoin al que me estoy refiriendo, es efectivamente el nivel de los 28.000. La importancia del vídeo no reside en saber cuál es el nivel, sino que reside en entender el motivo que ha causado que ese nivel sea tan importante y reside también en poder aplicar esto a otras situaciones, a otras tesituras, porque si no te quedas con los motivos que hacen que este nivel sea tan trascendental, luego, a largo plazo, no vas a poder aplicarlo por tu cuenta. Entonces, habiendo dicho el nivel, lo que voy a hacer es comentar diferentes características, algunas las comentamos ayer, otras las voy a comentar hoy por primera vez, que hacen ese nivel que sea tan importante y luego compararemos esta misma acción del precio con otros movimientos similares para que puedas entender un poco cuáles son las consecuencias de, primero, una ruptura al alza de dicho nivel, o segundo, un rechazo de dicho nivel. Entonces, el primer motivo por el cual es tan importante este nivel, valga decir que no es tan por orden de importancia, simplemente son motivos y punto, es que converge la Bull Market Support Band. Es decir, un nivel de soporte de resistencia dinámico importantísimo tanto en mercados alcistas como en mercados bajistas. Entonces, este punto como tal ya es determinante. Que la Bull Market Support Band esté en esta zona de aquí ya es o hace que el punto en el que nos encontramos sea trascendental. Pero claro, no únicamente está la Bull Market Support Band, sino que también hay otros niveles que convergen. Pero vamos por partes. La Bull Market Support Band es una zona que en cualquier mercado alcista lo primero que hace el precio es testearla, es decir, el mercado iniciamos un movimiento alcista y lo primero que hace el precio es primero romperla y luego testearla y confirmar, vale, ¿por qué esto es un mercado alcista? Porque tengo la Bull Market Support Band por debajo, porque la he confirmado como soporte, con lo cual voy con un indicador, en este caso, de la mano, y entiendo que la dirección puede ser claramente ascendente. Pero en el momento en el que finaliza el mercado alcista, ¿qué es lo primero que hace el precio? Punto número uno, romper la Bull Market Support Band. Punto número dos, testearla. Es simple. Siempre va en ese orden. Mercado alcista, la rompemos, la testeamos. Mercado bajista, la rompemos, la testeamos. Entonces, entendiendo lo que está formándose, como puedes comprobar, lo primero que hizo el precio para dejar atrás el mercado bajista fue romperla y testearla. Acuérdate que justamente en esta semana de aquí, del 9 de enero, ya comentamos que había un 78% de probabilidades de que cambiara la tendencia de bajista a alcista. ¿Por qué? Pues porque hicimos un estudio de la relación del precio con la Bull Market Support Band y la ruptura y confirmación de este nivel implicaba ese porcentaje de probabilidades de cambio de tendencia. Pero bueno, independientemente de ello, ahora, habiendo denotado la importancia de este nivel, es un nivel que tenemos por encima. Y como puedes comprobar, siempre que el precio está por debajo de la Bull Market Support Band, o mejor dicho, siempre que la Bull Market Support Band está por encima del precio, el mercado no es alcista. ¿Vale? Entonces, primero, tenemos ese nivel ahí, coincidente con los 28.000 puntos. Segundo, el cierre semanal. Es decir, y esto ya es un concepto un poquito más avanzado. Cuando tenemos puntos de arranque y cierre de grandes velas, ya sean alcistas o bajistas, las zonas de inicio y final de esas velas son zonas de soporte y de resistencia, siempre, porque son momentos de importante liquidez donde el mercado ha absorbido una gran cantidad de papel, ya sea manipulado, ya sea por interés, ya sea por noticias, sea por lo que sea, me da igual, y no solo lo ha absorbido en un punto, sino que lo ha finalizado en otro, con lo cual hay muchas zonas y muchas órdenes detrás de esos niveles. A modo práctico, esta vela de aquí, en gráfico semanal, ya vamos a trabajar en este gráfico de aquí, la importancia del nivel se centra desde el 13 de marzo. ¿Por qué? Porque tenemos el arranque de esta vela de aquí en los 22.248, ¡pam!, y el cierre de la misma vela en los 28.000.
Con lo cual, estos dos niveles, el 22.248 y el 28.000, son zonas importantes donde, pues, alrededor de las mismas hay órdenes. Y cuando hay órdenes hay jaleo. Y cuando hay jaleo hay movimiento. Entonces, fíjate cómo el precio arranca en 22.248, cierra en 28.000. ¿Y qué es lo que sucede a posteriori? Que se confirma este nivel de soporte-resistencia. Siguiente semana no somos capaces de movernos. Siguiente semana no somos capaces de movernos. Siguiente semana no somos capaces de movernos. Siguiente semana el precio rompe, pero automáticamente para adentro. Estamos coqueteando varias semanas con este nivel. Siguiente semana cerramos en el nivel. Siguiente semana abrimos y para abajo. Coqueteamos por zonas inferiores, luego, ¡pam!, clara ruptura y nuevamente no somos capaces de continuar para abajo. Siguiente semana lo testeamos y esta semana anterior justamente lo que hemos visto es que el precio cierra en el mismo nivel. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que llevamos literalmente desde la semana del 13 de marzo testeando con esa zona, sin ser capaces de mostrar una dirección claramente alcista o claramente bajista. Esto es un total de 28 barras, un total de 203 días. Llevamos más de medio año coqueteando con este punto, sin ser capaces, como digo, de mostrar una clara dirección. Esto es el primer punto en cuanto a candlestick. El segundo punto es que, como puedes comprobar, no somos capaces de romperlo con claridad. Fíjate que el precio es más asiduo a romperlo a la baja y testear e incluso caer con fuerza por debajo de ese nivel, hemos llegado a estar un 12% abajo, que no, por el contrario, romperlo al alza y coquetear claramente por encima de ese nivel. Fíjate cómo la primera ruptura, en total hemos tenido dos rupturas al alza, una y dos rupturas a la baja, una y dos. ¿Cuánto tiempo hemos estado por arriba? ¿Cuánto tiempo hemos estado claramente por encima del nivel? La primera vez que rompimos fue una vela. El precio rompió, cerró, pero no confirmó. Para abajo nuevamente. La segunda vez, el precio rompió, pero tampoco confirmó. En este caso sí que estuvimos un poquito más de tiempo, un total de 3 y 3, 6 y unas 7 semanas, pero fíjate que el tiempo en el que nos estamos por debajo es más. ¿Qué quiero decir con esto? El precio se encuentra más cómodo por debajo del nivel. No solo eso, sino que también en ningún momento hemos sido capaces de confirmar la ruptura. Una ruptura de un nivel va en tres direcciones. Primero, romper el nivel. Segundo, cerrar por encima del nivel, en este caso por encima de los 28.000. Tercero, confirmar. ¿Hemos roto? Sí, aquí y aquí. ¿Hemos cerrado? Sí, aquí y aquí. ¿Hemos confirmado? No, ni aquí ni aquí. ¿Esto qué te está indicando? Te está indicando que hay mucha dificultad en que el precio no solo se mantenga por encima de forma clara, por encima de ese nivel de los 28.000 puntos de forma clara, sino que tampoco es directamente capaz de mostrar una ruptura en tres direcciones. ¿Vale? Entonces, esto es otro elemento importantísimo a tener en cuenta respecto a esa zona, respecto a este nivel. Y ahora entenderás, en la parte final, como digo, por qué las consecuencias de una ruptura son tan importantes, por qué son tan determinantes, por la acumulación de resistencia, por la acumulación de dificultad. Pero un último elemento por el cual esta zona es tan importante, este nivel es tan determinante, es simplemente por la media móvil de 200 diaria. Justamente por ahí pasa la media móvil de 200 diaria. No voy a entrar a hablar ni del cruce de la muerte, no voy a entrar a hablar ni del patrón que se forma cuando se constata un cruce de la muerte, pero sí que es cierto que la media móvil simple de 200 sesiones diaria está en esa zona. Y tenemos que entenderlo como zonas, o sea, no es un nivel exacto, puntual, 28.000, 15,58. No, es la zona de los 28.000. 100 arriba, 100 abajo, 200 arriba, 200 abajo. Quiero decir, no tenemos que ser cabezones con ese aspecto, ¿no? Entonces, fíjate cómo realmente la media móvil de 200 diaria, ¿por qué es tan determinante? Porque indica tendencia a largo plazo, independientemente del gráfico. En gráfico diario indica tendencia a largo plazo. En ese gráfico diario, en gráfico horario, indica tendencia a largo plazo dentro del gráfico horario, ¿ok? Muy importante que entendamos eso. Pero independientemente de esa situación, fíjate cómo es una zona que se relaciona bastante con el precio y cuando se relaciona
menos en momentos en los que el precio entra en especie de rangos, como puede ser el caso de aquí. Fíjate cómo lo normal es que se forme o una clara ruptura que indique dirección o un rechazo que confirme la dirección previa. Es decir, no tenemos que irnos muy lejos. En el año 2021 el precio estaba por encima y ¿qué hace? La rompe y esta ruptura la va a testear y la rompe e indica cambio de dirección. Y luego la testea e indica confirmación de la dirección anterior. No tenemos que irnos muy lejos. En el año 2023, los últimos 2 o 3 toques que hemos tenido, el precio está claramente por debajo, va a por ella, aquí no ha ido, aquí no ha ido, aquí no ha ido. Es decir, desde que la atacó para confirmar la anterior ruptura, no habíamos contactado con la media móvil de 200 diaria. Pues, año 2023, 10, 11, 12, 13 de enero del año 2023, volvemos a testearla después de un año y pico sin testearla. ¿Y qué hacemos? Romperla para confirmar cambio de dirección. ¡Pam! Perfecto. ¿Y qué pasa a posteriori? La testeamos para confirmar cambio de tendencia. Para confirmar esa tendencia que habíamos roto. Entonces, ¿qué podemos interpretar de esto? Punto número 1, que o el testeo de esta media móvil va a ser para entrar en un rango, es una opción, o punto número 2, que el testeo va a ser únicamente para confirmar el cambio de dirección anterior. ¿Vale? Entonces, no quiero entrar en esa tesitura, quiero focalizarme únicamente en el punto y en el aspecto tan importante de los 28.000 puntos, pero claro, en este momento te das cuenta por qué una subida de una semana de un 6,60% o una subida desde la semana del 11 de septiembre del total del 12,82% no es para nada interesante en comparación con lo que tenemos ahora. El precio siempre ataca la zona de resistencia, siempre ataca la zona de soporte. Y podemos utilizar el caso de Ripple como ejemplo en el que verás como claramente lo que hace el precio es atacar el soporte, atacar el soporte, atacar el soporte, atacar el soporte, hasta que finalmente se da la vuelta porque está preparado para romper la resistencia. Pero, ¿qué gracia tiene que Ripple caiga de X nivel un 43%? Ninguna, porque lo único que ha hecho es atacar el soporte, que ya ha rechazado tantas otras veces. ¿Qué gracia tiene que el precio se levante y luego vuelva a caer Ripple un 28%? Nada, porque lo único que hace es testear el soporte. Entonces, es literalmente lo mismo de siempre, pero en diferentes direcciones, diferentes activos y diferentes temporalidades. No hay más, es siempre actuar del mismo modo. Así que puedes darte cuenta por qué, esto ya lo desmitificamos un poquito en el vídeo de ayer, pero por qué estas subidas que hemos tenido recientes no implican nada. Esto no me dice nada para la acción del precio. Finalmente, un último aspecto en gráfico semanal, y ahora ya pasamos a comentar pues un poco los temas comparativos respecto a este nivel y las consecuencias, es que estamos en una disposición de impulso y pullback. Estamos en un punto en el que el precio está aún formando un pullback. El momento en el que el precio rompa este nivel, independientemente de que hubiera nivel o no, hay un momento en el que el pullback deja de ser proporcional, tanto en tiempo como en precio. Pues aún nos encontramos dentro de las proporciones óptimas. ¿Esto cómo lo podemos medir? Pues bueno, primero, sumando velas para medir el tiempo, tanto de impulso como de pullback, o segundo, utilizando Fibonacci, 1/3, la mitad o 2/3. Pero bueno, independientemente de ello, nos mantenemos dentro de una posibilidad de impulso, pullback y continuación. Nos mantenemos dentro de eso. Ahora bien, el hecho de que el precio se levante, se levante, se levante y se levante, no solo implica una ruptura de ese nivel tan importante, que ahora lo estamos viendo, pero si no hubiera nivel, da igual, porque como que este pullback es totalmente o sería totalmente desproporcional a este pequeño impulso, con lo que anularíamos esa opción de impulso, pullback y continuación. ¿Ok? Entonces, estos serían los varios aspectos, no sé cuántos he dicho, igual 4, 5, 6, de por qué es tan importante el nivel de los 28.000 puntos. Ahora bien, ¿con qué momentos históricos podemos compararlo? Lo voy a hacer muy rápido porque ya hemos hablado de estos momentos en otras tesituras, en otros contextos, pero al final, habiendo o entendiendo bien la importancia del nivel de los 28.000 puntos, puedes darte cuenta únicamente con una comparación rápida de qué podemos esperar.
Pues bien, nos venimos al año 2017, en este momento de aquí, primero era un ejemplo semanal y luego uno diario, donde fíjate cómo el gráfico hizo un cierre importantísimo y un inicio importantísimo de dos velas semanales. Fíjate en estas dos velas, cumplen perfectamente las características, prácticamente no tienen sombra, son velas de cuerpo grande y son velas que marcan dirección. Esto de aquí representa una entrada de papel importantísima, representa mucho interés comprador y más viniendo de esto de aquí, que es esta vela tan bajista semanal, con lo que confirmamos esta zona como gran soporte. Y fíjate cómo el precio la testea varias veces, coquetea con el nivel varias veces. Aquí tenemos un toque, aquí tenemos otro toque, aquí tenemos otro toque. Esto podríamos tenerlo en cuenta dentro de la zona de influencia, pero bueno, no es un toque como tal, hasta que ¡pam!, se forma claramente una ruptura y el precio, fíjate, desahogo bajista importantísimo. Forma un desahogo importantísimo que repercute en una caída total de un 51% más, cuando el mercado bajista ya había caído desde los máximos, antes de formar esa caída, había caído un 68% más y había estado 336 días, prácticamente un año cayendo, 60 y pico por ciento de caída, casi 70, pues oye, cuando se rompe ese nivel tan importante, ¡pam!, caída del 50 y pico por ciento más, en un total de, vamos a medirlo, 28 días, 4 semanas. Bueno, serían 5 porque esta herramienta no tiene en cuenta la primera, ¿no? Entonces, es muy importante entender las características de este tipo de niveles. Finalmente, quiero enseñarte un nivel diario. De esto no nos vamos a tener que ir mucho más lejos y es justamente este punto de aquí. Vamos a marcarlo. Este nivel diario de aquí, fíjate, esta vela de aquí, del 2 de enero del año 2021, fíjate qué gran vela de cuerpo grande, valga la redundancia, vela con poca sombra, vela alcista, fuerte, contundente, resumen, entrada heavy de papel, interés comprador importante, con lo cual órdenes de stop por debajo, con lo cual nivel de soporte importantísimo que efectivamente con el tiempo no se respeta, fíjate, ni una, ni dos, ni tres, se respeta, vamos a contar, 4, 5 y 6 veces. Aquí nuevamente vuelve a entrar papel con una vela muy similar. ¿Qué hace el precio? Explotar hacia arriba, pero fíjate en el momento en el que se rompe claramente ese nivel. En esta nos hemos tenido que ir al mayo del año 2022, más de un año después. Fíjate qué es lo que sucede. Se rompe el nivel, ¡pam!, desplome del mercado. Y me da igual el motivo del desplome. Es evidente que sucedieron elementos fundamentales detrás de esa caída, pero al final el análisis técnico es la anticipación a ese tipo de situaciones. Lo único que te permite el análisis técnico es anticiparte a subidas o caídas que luego tendrán una justificación X. Pero bueno, como digo, ¿cuál es el resumen o cuál es la moraleja de todo ello? Son zonas muy complejas de romper, son zonas difíciles, son zonas duras, son zonas donde hay mucho interés. Comprador o vendedor, me da igual, pero son niveles que una vez rotos representan un desahogo importante. Entonces, evidentemente tendremos que analizar muy bien el cómo del momento en el que se llegue a romper esto, pero en cuanto a detalles técnicos podemos esperar que haya dificultad en romper ese nivel. Podemos esperar que independientemente de que se rompa, ya hemos visto anteriores rupturas que han terminado en nada, pero en el momento en el que se rompa y se confirme, cuidado con eso, lo que más podemos esperar es que no haya o no suponga la zona de los 30.500 ningún tipo de resistencia. Lo más probable es que podamos ver un desahogo mucho más contundente, independientemente de que esto sea una de las últimas opciones, ¿vale? Y evidentemente, como digo, no es una regla universal. Tendremos que analizar muy bien el cómo, tendremos que ver muy bien cómo se rompe ese nivel, cómo se confirma y cómo se van formando los cierres en diferentes temporalidades, porque a través de diferentes temporalidades podremos ver si esa ruptura y cierre semanal en gráfico diario significa unas velas de desaceleración y en gráfico de 4 horas significa un patrón de cuña, con lo cual un patrón de reversión. Es decir, únicamente quiero anticipar la importancia de ese nivel y destacarlo con sus características, sus pros y sus contras y posibles consecuencias
consecuencias, ¿ok? No pretendo ni marcar una predicción ni un veredicto sobre el mismo porque sería tirarme un triple y no es el estilo. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.